Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribe esta carta a los expatriados, a los escogidos de Dios, pero que estaban en distintos lugares, dispersados por la persecución. Pero es muy importante ver que el apóstol Pedro hace mucho hincapié a los creyentes en tiempos difíciles, en tiempos de tribulación, en tiempos de persecución, en el cual es muy importante ver los principios de la carta en la cual vamos a tomar en esta mañana. Y en medio de esta carta, en el capítulo 1, que comienza con esa salutación haciendo referencia a los expatriados, vemos esta esperanza viva que es la que nosotros tenemos y nos sostiene. Pero específicamente quiero hoy hacer mención a lo que Pedro hace un gran hincapié y que es muy aplicativo para todos nosotros en estos tiempos también. El llamamiento a una vida santa. Nunca un cristiano tiene que olvidarse que fuimos llamados a ser santos. Y eso no es una invitación opcional, sino que es una orden de parte de Dios en su palabra. Por lo tanto, ser santos, como dice el versículo 16, porque yo soy santo, no es una opción para nosotros, sino que es un motivo de obedecer y lanzarnos totalmente a un proceso de santificación progresiva que va graduando nuestra santificación en forma ascendente hasta llegar a la perfección, que es la que todos nosotros anhelamos el día que venga Jesucristo y seamos totalmente perfectos, transformados a su gloria. Pero quiero hacer referencia específicamente desde el versículo 18 y 19 de este capítulo 1 de la carta del apóstol Pedro. Versículo 18 y versículo 19. El sermón de hoy se va a titular Rescatados de una vida sin sentido. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata es que fuimos rescatados, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padre, en esta hora queremos, como congregación de redimidos, llegar a tu presencia a través de Jesucristo, nuestro único camino, nuestro Señor y Salvador, que con su sangre nos hizo aptos para estar delante de tu trono, Padre Celestial. Y gracias porque tu misericordia es tan grande que podemos obtener, Señor, el oportuno socorro para nuestras vidas. En este momento, Señor, invoco la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros y con nosotros, para que a través de las Escrituras tú nos hables y que puedas, Señor, promover ese cambio y esa transformación en nuestra vida, para que podamos vivir agradándote a ti, Señor, hasta que tú vengas y seamos transformados en gloria. Bendice al predicador, llénalo de tu poder, de tu Espíritu Santo, y que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Resaltar el versículo 18 comienza diciendo sabiendo. Esto es algo en la cual el cristiano no debe ignorar. Lo da por sentado que todos sabemos, que todos debemos saber, que no debe pasar por alto. Y probablemente si este sermón o este principio resaltado en este sermón
es algo nuevo para usted como cristiano, pues ya ahora lo sabe, a partir de hoy lo sabe. Pero sabiendo, el apóstol Pedro hace referencia que es algo que todos debemos saber. Pero Pedro brinda un hermoso simbolismo acerca de Jesucristo como un cordero de sacrificio, un cordero sacrificado. Y él afirma puntualmente que nuestras vidas fueron rescatadas y que el rescate es lo que nosotros podemos entender que para comprar la libertad de alguien o para rescatar a alguien que está esclavo, se debe pagar un precio. Y yo creo que el solo hecho de llevarnos a observar de que nuestro precio de nuestro rescate no fue con ninguna cosa que para el ser humano sería lo más caro, como oro o plata o cualquier piedra preciosa o cualquier material en el rango de valores que nosotros podemos tener de lo material. El apóstol Pedro está diciendo, cada uno de ustedes, hijos de Dios, no deben olvidar, deben saber que fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Y esto los tiene que llevar a nosotros a ver esta afirmación. Cuando dice fuiste rescatados, está haciendo referencia o significa que fuimos libertados. Libertados. Y no solamente entender el soltar las ligaduras de alguien que está esclavo o que está atado a un poste o tal vez que está atado como si fuera un caballo atado a un palenque, sino que más bien está haciendo referencia a ser libertado en el sentido de ser libre de la atadura legal, que es mucho más allá, la verdadera libertad. Un condenado puede salir de la prisión después de haber cumplido una condena de sus hechos delictivos, pero si no tiene la libertad que le da Cristo Jesús en el aspecto legal de su vida espiritual, ese hombre, por más que diga que está libre, sigue siendo esclavo del pecado. Es muy curioso cómo el apóstol Pedro está llevando a los creyentes a poder ver por qué hace referencia a esto que debemos nosotros saber y que no debemos olvidar de que fuimos rescatados. Porque ser santo es ser justamente separados, apartados para Dios. Nadie puede decir que es cristiano santo y que está enredado en las cosas del mundo, puesto que nosotros estamos en este mundo, pero Jesús dijo, no somos de este mundo. Nuestro transitar por este mundo es únicamente con un solo motivo, es de ser luminares en este mundo, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero en este sentido, el que es un esclavo libertado es declarado legalmente libre, por lo tanto Pedro expresa, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea que si nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir, quiere decir que esa vana manera de vivir es la que nos tenía de esclavos. ¿Sí o no? ¿Qué es una vana manera de vivir? La palabra vana es algo sin sentido, algo inútil, que no tiene ningún valor. Por lo tanto, vana manera de vivir no significa lo que tal vez hoy en día nosotros podemos entender por vano, sino que es literalmente una vida sin sentido. Y yo le podría preguntar en esta mañana, ¿usted tiene una vida sin sentido? ¿O su vida tiene sentido? ¿Cómo evaluamos nosotros cuál es el sentido de mi vivir? ¿Dónde puedo yo abrazar esta verdad y vivirla de una manera que sea aprobada a los ojos de un Dios santo que me llama y me demanda ser santo como Él es santo? Y déjeme decirle, mis hermanos, que es mucho peor el pecado y la licencia para pecar dentro de una iglesia que en el mundo con los inconversos, porque los inconversos es su naturaleza.
Y claramente la naturaleza pecaminosa de alguien que es incrédulo es simplemente un acto más de su manera de vivir. Pero los que fuimos comprados, rescatados, libertados con la sangre preciosa de Cristo, no con oro, ni con plata, ni con piedra preciosa, una vida sin sentido se manifiesta de una manera que ofende a Dios, sabiendo cómo fuimos rescatados y vivir como si fuera que tenemos licencia para pecar. Y es lo que muchas veces, como pastores de la iglesia, nos sentimos a veces frustrados. No porque nosotros lo tengamos que hacer, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio, sino simplemente por el hecho de que un día debemos de dar cuenta delante de Dios por cada una de las ovejas de Cristo que Él ganó con su propia sangre. Pero el punto aquí es que, ¿cómo hacemos nosotros para poder llevar adelante una congregación donde individualmente cada uno de ustedes tiene una responsabilidad delante de Dios? Entonces lo necesario es que usted en esta mañana con este sermón evalúe cómo está su vida, si su vida es una vida sin sentido o es una vida rescatada verdaderamente por la sangre de Jesucristo y está siendo llamado, invitado, movido por la gracia del Señor a poder vivir en la libertad con que Él nos ha hecho libres. Así que, ¿qué es una vida sin sentido, mis hermanos? Y en esta forma de vida moralmente insensata, que es vivir una vida sin sentido, que no tiene sentido para nada, es la manera de vivir del pecador, en la cual Pedro dice, pero ustedes ya fueron rescatados de esa manera de vivir, por lo tanto no deben vivir como si fueran otra vez esclavos, porque estas son cualidades de alguien que no conoce al Señor. Pero probablemente te lleve a ti, hermano y hermana, a reflexionar en esta mañana si usted está viviendo una vida sin sentido como la que antes tenía, pero que hoy está siendo llamado a vivir en santidad. Porque una vida sin sentido, primero, no piensa en Dios. Usted dirá, ¿cómo puede haber un cristiano que no piense en Dios? Pues, hermano, es natural sacar los ojos de Cristo y poner la mirada en el mundo. Es ser totalmente indiferente a las cosas del Señor. Porque el Espíritu Santo le va a convencer de pecado, pero la amortiguación que tiene de la sensibilidad espiritual por causa de estar alterando permanentemente la comunión con el Señor y satisfaciendo permanentemente sus concupiscencias pecaminosas, lo que hace una vida sin sentido es una persona que no piensa en Dios. La vida sin sentido del pecador es vana, es inútil, no tiene sentido. Haga lo que haga sin la aprobación de Dios, no tiene sentido. Es vano, porque no tiene la aprobación de Dios. Porque no solo se niega a dar lugar a Dios en el lugar apropiado en su vida. Porque déjeme decirle y recordarle, hermanos, que usted como cristiano no solo fue salvo para que usted reconozca que Jesucristo es su Salvador, sino que Él primeramente debe ser Señor. Y si es Señor, es gobernante de su vida. Él debe estar en la preeminencia de su vida. Y entiendo, mi hermano, de que usted puede estar pasando momentos difíciles en su vida espiritual, en la cual pareciera ser que recién se acuerda de Dios cuando cayó en pecado y la culpabilidad está haciéndole sentir a usted el trago amargo de esa concupiscencia. Pero mientras tanto, una persona que no da el lugar apropiado en su vida que Dios tiene que tener, cualquier manera de vivir, cualquier forma de actitud que tenga, cualquier ideología política, cualquier filosofía moral o especulativa, cualquier cosa que haga de la forma moral adoptada por un sistema mundo, hermanos queridos, ese tipo de vida que está acomodada para que sea más fácil transitar, pero lejos de Dios, es una vida sin sentido. ¿Se preguntó para qué vino hoy? ¿Dios necesita de usted?
¿Dios necesita de mí? ¿Que yo esté aquí parado predicando? No. ¿Qué te motivó a venir hoy? Una vida sin sentido es simplemente una vida que se amolda a los hábitos, que ha aprendido una forma de vivir, una percepción de vida que le gusta moralmente, cómo se desarrolla, pero no tiene en cuenta a Dios. Desde el domingo pasado hasta este domingo que asististe a la iglesia, ha pasado una semana. Pregúntate, de esa semana, ¿cuántas veces tú has tenido intimidad con Dios? ¿Cuántas veces has tenido tu devoción con Dios? ¿Cuántas veces has leído tu Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? Una vida sin sentido. No piensa en Dios. Segundo, una vida sin sentido no piensa en el juicio final. No tiene registrado en su manera de vivir de que el tiempo se acerca en que todos debemos comparecer delante del gran trono blanco, donde seremos juzgados todos. Dios es justo y no hace acepción de personas. Todos tendremos que comparecer ante el Señor, pero la manera de vivir del pecador es también vana porque supone que no hay juicio final o no registra en su mente de que tiene que confesar delante de Dios y rendir cuenta por sus actos, como dice la palabra, sea bueno o sea malo, todo debe ser rendido delante de Dios. En el día en el cual el Señor va a juzgar conforme a mi evangelio, sobre todos los secretos de los hombres. Aún los secretos más guardados, dice Eclesiastés capítulo 12. Aún las cosas más secretas de nosotros, si no están rendidas delante de Cristo. La manera de vivir del insensato es vana porque no cree que haya un ajuste final de cuentas. No cree que debe rendir cuenta. Un cristiano que se olvida que tus actos están siendo escritos en el libro de las memorias, es vivir una vida sin sentido. Usted no vive como quiere, sino como Dios le ordena que viva. Y si no vive como Dios le ordena, está pecando. Y un día tendremos que rendir cuenta delante de Dios por qué no estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Y aunque nosotros nos amparamos en la justicia de Cristo lograda por nosotros y en las verdades bellísimas que la palabra proclama, no nos quita la responsabilidad de vivir en santidad. No nos quita. Y mis hermanos, la insensibilidad que puede tener tu corazón ante una palabra como esta no habla mal del predicador, sino de tu corazón que está insensible por no ser inclinado a la obediencia al Señor. Hebreos lo dice muy rudamente: lo que a ustedes se les dice les entra por un oído y les sale por el otro. Y este punto, mis amados hermanos, no es otra cosa más que presentar el Evangelio. Y déjeme decirle que un evangelio que no ofende no es un evangelio. Porque el evangelio es mostrar la miseria del hombre para encontrar la gracia de Dios. Y nosotros, mis hermanos, somos así. Por eso, mis hermanos, debemos tener una manera de vivir con motivos y con sentido de que no solo Dios debe ocupar lugar preeminente en mi vida, sino también tener presente que un día tendremos que estar delante de Él cara a cara. Y nosotros rendir cuentas. Porque tú puedes callar delante de nosotros como iglesia, o delante de los pastores, o delante de tus hermanos. Puedes guardar tus secretos, puedes no confesar tus pecados, pero déjame decirte que el Dios que todo lo ve, un día te va a llamar a rendir cuentas. Esto es vivir una vida sin sentido. Pedro dice: ustedes fueron rescatados de esa vana manera de vivir.
Y estamos desglosando qué es una vida sin sentido. También, en tercer lugar, una vida sin sentido no piensa en el mundo real invisible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está hablando el pastor? Pero mis hermanos, hay una realidad. Nosotros vivimos en lo natural y en el plano espiritual. Nosotros que hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu. Somos de arriba. Ya no somos de abajo. Estamos, pero no somos. Y la realidad es que el que vive una vida vana, sin sentido, la vida del pecador es vana totalmente cuando supone que el hombre es un ser que vive solamente en este mundo. No tiene conciencia del mundo venidero. No tiene conciencia de la realidad espiritual. No espera las cosas espirituales. Solamente mira lo natural, ama lo natural, se deleita en lo natural, espera lo natural y solamente piensa que aquí es la única forma de vida que debes vivir. Así que si hay algo de lo que estoy verdaderamente convencido es que muchos cristianos viven una vida espiritual extraña a la que enseña la palabra de Dios. Porque no esperan al Señor, porque no se preparan en esta vida para vivir en la venidera, porque no están haciendo tesoros en los cielos, porque no están produciendo en creces los dones que Dios le ha dado, lo tienen sepultado, lo tienen enterrado, no están trabajando por su salvación, y no que logren la salvación con sus obras, sino en el motivo del por cual fuiste salvado. Pues mis hermanos, el hombre, como dice Eclesiastés 3:14, no logra entender que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. No entiende. Y hermanos, la realidad es esta: una vida sin sentido es simplemente mirar lo de hoy. Abraham es resaltado en Hebreos capítulo 11 que él, estando en la tierra prometida, aún habiendo llegado a la tierra de Canaán, la tierra en la cual Dios le había prometido, estando ya allí, él decía: aún sigo siendo extranjero y peregrino, porque no es esta la tierra que yo espero, no es esta la patria que yo busco, yo espero una celestial, una cuyo arquitecto es Dios. Y Dios dice que no se avergüenza llamarse Dios de ellos, los que piensan así. Hermano, no es mala noticia decir que este mundo va de mal en peor. No es mala noticia decir que va a ser peor lo que viene el año que viene en Argentina. Y va a ser mucho peor para el año próximo. Y va a ser totalmente peor para los años siguientes. Y no estoy diciendo algo que es un invento mío. La palabra lo dice, porque el mundo va a anhelar un Salvador, pero no a Jesucristo. No se engañe. Todo está acomodado en la parte bélica, en la parte social, en la parte sanitaria, en la parte económica. Todo el mundo está entrando a una globalización esperando a un falso Mesías. Y la iglesia, que debería este tiempo estar santificándose cada día más para esperar al esposo que viene a buscar a su esposa santa, sin manchas, sin arrugas, sigue durmiendo. Sigue cayendo en pecados de su propia concupiscencia. Sigue mirando para otro lado. Hermanos, si usted es un hijo de Dios, Dios te hace un llamamiento a vivir una vida santa. Es hoy. Porque una vida sin sentido es un hombre que no está pensando en la vida venidera, en la gloria venidera. Todavía hay cristianos que creen que se van a estar arriba de una nube tocando el arpa y a eso le llaman cielo. No registra lo que la palabra enseña, que habrá cielos nuevos y una tierra nueva. La palabra es muy clara cuando habla de una transformación de esta tierra, de este planeta Tierra.
Pero sin embargo, muchos todavía están creyendo en fábulas y muchos se están desviando por la imaginación a pensar en cosas que la Biblia no dice. Esta tierra será tan gloriosa que se le llamará cielo, mis hermanos, porque es el cielo el que desciende. Esa gran ciudad, esa santa Jerusalén, ese Cristo amado, desciende para que nosotros, los mansos que heredamos la tierra, entremos en gloria con Él. Pero si usted no ve esa realidad, hermano, se va a deprimir viendo las noticias de este mundo. Se va a deprimir viendo todas las calamidades y las conspiraciones y los engaños. Hermanos queridos, Satanás tiene un sistema que se llama mundo. Y ese sistema mundo es Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras, donde todos aquellos que creen que allí van a encontrar paz, la palabra dice, allí no hay paz. Dios tiene pensamiento para ustedes. Dios tiene algo planificado para ustedes. No es Babilonia tu lugar, es la Sión celestial tu lugar. Por lo tanto, mis hermanos, hay muchos que están enfrascados en un lodo, mis hermanos, y no creces. No te levantas como un hijo de Dios. Por eso vuelve a hacer hincapié, Pedro, debes recordar esto. Sabes esto, que fuisteis rescatados de una vida sin sentido, pero tu vida no fue comprada ni con oro ni con plata, sino con la mismísima sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha. El solo hecho de que te des cuenta qué es lo que hizo el Señor tiene que cambiar tu manera de pensar. Ahora, mis hermanos, el apóstol Pedro es muy claro cuando dice acá de dónde proviene esta vana manera de vivir. ¿De dónde proviene según el versículo 18? De mi papá y mi mamá, de tus padres. ¿Y de dónde viene la de ellos? De sus padres. ¿Y la de sus padres de sus padres? De sus padres. Y así hasta dónde llegamos. Al primer padre y a la primera madre. ¿Quién? Ajá. O sea que todos nosotros heredamos lo peor de Adán y de Eva, multiplicado en las generaciones que van pasando, puesto que la maldad aumenta. Yo no soy evolucionista, soy creacionista. Creo que la Tierra tiene 6.000 años. Aunque la ciencia diga que tiene millones y millones y millones y millones, yo le creo a la palabra de Dios, hermano. ¿Y saben por qué no la cree la ciencia? Porque no tiene la fe. Para ellos es locura esto. Pero para mí solamente la Tierra tiene 6.000 años. Estamos viviendo ya el séptimo día, el séptimo milenio. Pero no voy a entrar en ese detalle. Simplemente quiero hacer alusión al tiempo que ha pasado. Entonces, cuanto más tiempo pasa, más crece la maldad. ¿Ha notado que sus hijos pueden ser peor que lo que usted era cuando era niño? ¿Sí o no? Bueno, obviamente tienen herramientas peores que las que nosotros no teníamos antes. Pero lo que dice el apóstol Pedro es que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, lo cual recibiste de vuestros padres. ¿Se dio cuenta, mi hermano, que siempre hacemos con mucha naturaleza y casi sin problema las cosas que nuestra concupiscencia nos tienta? ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta, mis hermanos, de que no nos cuesta nada pecar? ¿Se da cuenta, mis hermanos, que con cuánta naturalidad mentimos? ¿Sabe qué es? Mira, no sé si usted se acuerda de la primera mentira que dijo cuando era niño. Porque es un impacto, ¿sí? Porque es tanto que nos enseña
que cuando mentís la primera vez es como que queda grabado. Ahora, mentir por primera vez no es que ahora comencé a mentir. No, ya era un mentiroso. Nada más que ahora se dio la oportunidad que encontré la ventaja, porque entre nosotros, hermanos, ¿vio que la mentira nos saca de problemas? ¿Sí o no? Hola. ¿La mentira nos saca de... ¿Te sacó de algún problema alguna vez la mentira? ¿Por qué no estudió? Se me cortó la luz toda la noche y no pude. Esa está gastada, inventen otra. Ya los profesores la saben. ¿Cuándo va a pagar? Usted sabe que mañana voy a tener plata y... La mentira es una opción de Satanás. ¿Para qué? Para sacar provecho. Ahora, ¿vio que con cuánta naturalidad sale la mentira? ¿Sabe lo único que tuvo que hacer? Abrir la boca. Y la naturaleza nuestra hace todo el trabajo, el resto. Una imaginación tremenda. Por ahí cuando hermanos dicen, pastor, he tenido un sueño revelador y profético. ¿Sí o no? Casi cuando se lo cuenta, tiene el 50% de verdad y el 50% de mentira. O sea, una imaginación. Cuando lo cuenta otro por tercera vez ya tiene casi un 60% de mentira y un 40% de verdad. Cuando quiere contarlo a la iglesia parado hacia el frente ya cuenta casi un 80% de mentira y un 20% de verdad. ¿Por qué? Porque la concupiscencia nuestra, la naturaleza nuestra nos muestra cómo somos. Y por eso, mis hermanos, es que mentir es una manifestación natural como cualquier otro pecado. Maldecir es una manifestación natural. Profanar con la palabra, con la boca, esas malas palabras, es algo que está en todos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un cristiano? Deja de serlo, anula totalmente la manera de ser como antes vivía. No, sino que ahora tiene una nueva vida, la vida espiritual que le pone freno, que le dice no. Esa vida espiritual ahora pasa a ser el que no le permite si usted mantiene enfocado en la vida espiritual. Por eso Pablo dice, andad en el espíritu y no en los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque su vida que ha heredado, esa vida biológica que ha heredado, está contaminada de pecado desde su nacimiento, recibida por los padres. Enséñele a sus niños, enséñele a ser bueno. Pero cuando no esté con usted no va a ser bueno. Si usted deja de enseñar a su hijo de decir la verdad, va a comenzar a hablar mentira. Si usted no le enseña conducta, su hijo va a tener inconducta. O no le decía a la mamá agarrando de la oreja, anda a bañarte ya. Porque si no lo llevas a la ducha, no se quiere asear. Y puede pasar hasta una semana y hiede ya ese cuerpo. Pero puede pasar una semana y no va a la ducha. ¿Sí o no? Esas cosas naturales son las que mandan nuestra naturaleza. Somos así. Hermanos queridos, si no nos educamos por el Espíritu a andar en santidad, pues no vamos a andar en santidad. Si no nos restringimos a no dar lugar a nuestros ojos para ver todo lo que quieren ver, nuestros ojos van a querer ver todo lo que quiera ver. Si yo no refreno mi lengua, si no uso el poder de Dios para refrenar mi lengua, voy a ser un chismoso, voy a ser un murmurador, voy a ser un difamador. ¿Por qué? Porque eso soy.
Eso es usted. Esos son todos. Por eso es que su gracia es mayor. Usted debe recordarse siempre por qué en la palabra de Dios hace referencia a no cometerás adulterio, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque si no nos recordamos la palabra de Dios, vamos a ser fornicarios, vamos a ser adúlteros, vamos a estar siempre inclinados al mal. A mí me gusta mucho ver cada tanto esos programas documentales de animales. No recuerdo cómo se llama, Animal Planet, creo que es, o otros. Donde aprendo muchas cosas que no las conozco. No vivo en la selva y cosas así, me interesa conocerlas. Y no hace mucho tiempo, creo que fue el año pasado, había observado algo que me llamó mucho la atención y dije, wow, qué ejemplo. Yo lo vi como un ejemplo para mi vida. Y en este documental estaba hablando de algo que habían filmado y habían estudiado lo que pasa a veces muy frecuentemente con las águilas en el río Niágara. El río Niágara desemboca en las cataratas del Niágara. Y en un momento de mucho frío, casi todo congelado, el río seguía corriendo, no se había congelado las aguas. Unas ovejas río arriba habían caído, habían resbalado y habían muerto y estaban flotando en el río, la estaba llevando la corriente. Y vinieron unas águilas que observaron esos cuerpos muertos y venían, volaban y clavaban las uñas, comían, arrancaban con el pico y volvían otra vez. Y luego volvían a hacer ese mismo circuito, clavaban las uñas y hundían el pico y comían. Pero este documental llevaba a ver que algo iba pasando. Mientras más frío se hacía, las águilas les costaba más, mucho más, el trabajo de comer. Pero ¿qué pasó? Una de las águilas, con la lana mojada y casi congelada, quedó encrutada y comía, pero cuando intentó volar, hacía un esfuerzo y no podía desenredarse de la lana casi ya congelada, y el águila estaba yendo arrastrada para caer en la catarata del Niágara. Intentaba, y cayó finalmente. Si alguien la hubiera rescatado, desenredado, se habría salvado. Seguramente no habría muerto. Pero ¿sabe qué entendí de inmediato, mi hermano? Que lo que la llevaba directamente a la muerte era lo que la estaba alimentando. ¿Entendió? Lo que la estaba llevando directamente a la muerte a esta águila era lo que hasta hace unos momentos para ella era su alimento, su motivo de vivir. Y yo no sé si entendió el ejemplo de esto. Yo me quedé impactado y dije, ¿cuántos creyentes no prestan atención a las advertencias que la palabra nos hace a través de su Espíritu Santo cuando te dice no lo hagas? Te estás alimentando de lo que puede significar tu pérdida. Y ya saben, hermanos, que yo no hablo de la pérdida de salvación. Estoy enseñándote de lo que significa estar arraigado a una vida sin sentido. Porque más años pasan y sigues sin sentido. No fructificas, no creces. No tienes una vida consagrada al Señor. ¿Cuándo vas a consagrarte? ¿Saben cuándo nosotros pensamos en consagrarnos? Cuando la fatalidad golpea nuestras vidas. O cuando tenemos un accidente decimos, Señor, ahora sí me voy a consagrar. ¿Por qué esperar el quebranto? Cuando el Señor te está invitando. El Señor te está llamando a una vida santa.
Porque Él es santo. Por eso, mis hermanos, es que Dios quiere desenredarnos de ese cuerpo muerto que te lleva al fracaso. Dios quiere desenredarte. Y sabe tu debilidad, porque Él es Dios y todo lo sabe. Yo no la sé, Dios sí. Dios sabe cuál es tu debilidad. Dios sabe cuál es el pecado dominante que te mantiene cautivo, cuando ya no deberías serlo porque Él te hizo libre. Dios sabe. Sabe de tus pensamientos promiscuos, porque Él hasta no llega ni la palabra a boca, Él ya entiende desde lejos nuestros pensamientos, Él lo sabe. Sabe tu concupiscencia, dónde se inclina. Sabe qué abrazas. Sabe qué haces con tu sexualidad. Sabe qué haces con tu dinero. Sabe qué haces con tus pensamientos. Sabes lo que dices de otra persona. Sabe, el Señor lo sabe todo. Él sabe cuánto es el depósito de tu vida que tienes. Él sabe si tú estás haciendo tesoro. Él sabe si estás malgastando tu vida. Sabe si estás viviendo perdidamente como un pródigo. Sabe si estás por comer comida de cerdo. Lo sabe. Él sabe. Él sabe todo. Pero mis hermanos, lo glorioso de este mensaje es la provisión y la providencia de ese rescate. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Sí, mis hermanos, así debemos ver. Nuestros hijos necesitan la guianza. Ellos después toman decisiones, seguramente acertada o seguramente equivocada, pero que en ti como padres hayas dado la enseñanza. Ojalá que todos tomen la decisión acertada. Pero mis hermanos, usted mismo compruébelo. Deje de leer la Biblia una semana y notará la calamidad que hay en usted. Compruébelo si quiere. No le aconsejo. No le aconsejo. Deje de congregarse un mes y verá que no va a anhelar estar en la casa del Señor. Va a estar viviendo perdidamente con lo que usan y abusan de tu vida hasta que vuelvas en sí y te des cuenta que en la casa del Padre hay alimento. ¿Por qué dejas de congregar? ¿Por qué esos espacios satelitales que vienen cada tanto como una visita? Sabiendo que vamos a un tiempo donde no nos permitirán congregarnos, ¿no es mejor estar juntos en armonía? Hermanos, Dios te está llamando a una vida santa. Tú debes vivir una vida santa. Pero no hay condenación en esto. Aquí hay esperanza. Una persona tiene entre 5 y 6 litros de sangre en su cuerpo. Y yo no entiendo esta ecuación. Sé lo que es perder sangre y tener poca sangre en el cuerpo. Pero Dios se encarnó. Él se hizo hombre. Cristo se hizo hombre. Solamente 5 litros de sangre fue suficiente para todos nuestros pecados, para todos los millones y millones de redimidos por su sangre alcanzaran justificación. Solamente 5 litros de sangre. No fuiste rescatado, te dice la palabra, con oro. Tú buscas oro, buscas dinero, buscas riqueza. No vale nada, dice el Señor en su palabra. Porque no te rescató con todo el oro del mundo. No compró tu vida.
con todo el oro del mundo. Él lo hizo con lo más costoso, su sangre. No con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre. Yo conozco mis pecados, como tú conoces los tuyos. Y su preciosa sangre fue suficiente para siempre. Como ese cordero sin manchas, como ese cordero sin manchas, sin contaminación. En otras palabras, Pedro está resaltando acá que no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Es lo único que puede limpiarte. Es lo único. No hay otra cosa. Solo de Jesús la sangre. No hay otra cosa. No hay nada más. Dos sandinistas estaban escalando una montaña muy alta y muy nevada, muy fría. Y se extraviaron. Y lo único que lograron es encontrar la hendidura de una roca que parecía un pequeño techo y todo lo demás era hielo, nieve y una que otras ramas o cosas que habían por allí, pero no había nada. Entonces dicen, tú eres consciente que si no logramos bajar, moriremos al amanecer, congelados. ¿Tú eres consciente que no vamos a resistir el frío? Entonces le dijo sí, le dijo su amigo. Acá me quedan solamente 4 fósforos. Y hay algunas ramas por allí. ¿Crees que podríamos hacer una hoguera para calentarnos? Lo intentemos, dice. El viento era muy frío y muy constante. Y cada intento que hacían por prender el fósforo, el viento le apagaba. Y fue el segundo. Y se tiraban encima con el cuerpo y el viento le apagaba. Y fue el tercero. Intentaban de todas formas cubrir para que no se apague y se volvía a apagar. Solamente le quedaba uno. Y dice, tú sabes que este fósforo es lo último que tenemos, es nuestra última esperanza. Y entonces hicieron todo lo posible y el último intento y el fósforo se apagó. No hay esperanza. Vamos a morir. Entonces empezaron a tocar todos los bultos y las mochilas y intentar buscar algo más para encender. Hasta que uno de ellos palpó en uno de los bolsillos de su campera y tocó algo chiquitito y abrió con el cuchillo el forro de su campera y sacó solamente un cuarto de fósforo, casi solamente la cabeza y un pedacito de palito. Es todo lo que había. Vamos a intentar, porque si esto no lo enciende, moriremos. Y en ese momento, cuando ellos hicieron todo lo posible con ese pedacito de fósforo, el viento calmó y lograron hacer que prenda una parte de un papel y comenzaron a prender la hoguera y así ellos se salvaron. El último pedacito de fósforo. Intente ser salvo con cualquier otra forma que no sea la sangre de Cristo, que no sea Jesucristo derramando su sangre.
Intente con buenas obras, intente con una vida religiosa, intente con una buena conciencia y una buena moral y un buen testimonio de la sociedad. Intente con hacer bienes, intente con asistencia perfecta a todas las reuniones y verá cómo el viento del juicio y la justicia de Dios apaga uno tras otros intentos con esos fósforos. Solamente Cristo, no hay otro que pueda darte salvación. Solamente hay uno solo. Tú debes mirar a Jesucristo. Tú debes poner tu mirada en Él. Tú debes rendirte a Él. Tú debes anhelarlo a Él. Hoy probablemente no lo necesites o digas que estás enojado con Dios por algo que te pasó. Déjeme decirle que el único que puede salvar tu vida es Jesucristo. El único que rescata tu vida de la vana manera de vivir es Jesucristo. Y si tú ya eres salvo y estás viviendo como si no lo fuese, lejos de Dios, lejos de sus pensamientos, lejos de la iglesia, si tú eres una persona que incluso congregas, pero tu vida está apagada, pues el llamamiento es a una vida santa. El llamamiento es a que hoy busques al Señor. Hoy debes saber que fuiste rescatado de esa vida sin sentido. Y no fuiste rescatado con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino fuiste rescatado con la preciosa sangre de Jesucristo, del Cordero inmolado, el Cordero que dio su vida por ti. Yo no sé cuál es el pecado que te golpea permanentemente o la culpa de ese pecado que te hace estar indigno. Lo que sí quiero decirte es que Dios es amplio en perdonar. Su sangre sigue siendo eficaz para limpiar y perdonarte de todos tus pecados para siempre. No te quedes callado. No te quedes allí donde estás. Háblale a Él y dile: yo ya no quiero estar enredado, alimentándome de lo que me lleva a la muerte. Sácame, Señor, de ahí. ¿No le pedirías tú? Si estás atado a la pornografía, sácame de esa cárcel. Si estás atado a la timba, al uso indebido del dinero, ¿no les pedirías: sácame, Señor, de esa frialdad? Sácame, Señor, sácame de este lugar donde estoy. De ese silencio cómplice que te hace estar cada vez más seco. Porque hay un principio que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mis gemir fueron de día y de noche. El silencio, el callarte, el guardar silencio no te favorece. Mas si lo confesamos, buscamos del Señor su providencia en su misericordia, Él es el fiel para perdonarnos. ¿No le pedirías al Señor que te saque de la cárcel de los miedos? Miedo al hombre, miedo a este sistema mundo, miedo a la gente, porque todo lo que hace este mundo es para sacar tu confianza de Jesucristo. ¿No le pedirías: Señor, sácame, desenrédame, estoy atrapado? Solo de Jesús la sangre. Y en memoria de nuestro Señor vamos a participar de estos símbolos que para nosotros es esperanza de su gloria venidera. Oremos. Señor, Salvador y Señor Jesucristo, tú eres el Cordero de Dios. Tú eres el único digno de alabanza. Tu sangre fue suficiente. Pero aquí estamos, Señor, todos dependientes de ti, todos necesitados de ti.
Aquí estamos, Señor, porque es tan real. Cuando nosotros dejamos de vivir la vida espiritual, nos extraviamos en la carne. Y la carne para nada aprovecha, Señor. Somos conscientes y reconocemos, Señor, nuestros pecados delante de ti. Y te pedimos que nos ayudes, que nos hagas libres, que traigas nuestras vidas a un refrigerio nuevo, Señor, de esa vida en santidad que tú nos llamas. No es fácil, es muy difícil, pero en ti, Señor, lo podemos. Contigo lo podemos lograr, Señor. Pero Padre Celestial, en este tiempo necesitamos más que nunca mirar con los ojos de la fe. Puesta la mirada en la gloria venidera, en la esperanza de tu advenimiento, en que tu obra, la obra de tu Espíritu Santo está trabajando y perfeccionando nuestras vidas para tu venida, Señor. Por eso, Padre Celestial, te ruego que tengas misericordia sobre todos nosotros, tus hijos, tu pueblo, y que avives nuestras vidas, Señor, que traigas ese avivamiento a nuestras vidas, Señor, que es pasión por ti, Señor. Porque cuántos y miles aún siguen, Señor, sin conocer tu verdad. Te lo ruego, Padre Celestial, que nos permitas participar de tu mesa en este momento, Señor, con conciencia. Que fuimos rescatados, que esos pecados ya no están, Señor, fueron quitados, sepultados, que nos lavaste, nos limpiaste. Pero si hemos pecado, Señor, tenemos un abogado ahora, a Jesucristo el justo. ¿A quién iré si no es a ti, Señor? Tú eres el único que te compadeces de mi alma. Tú eres el único, Señor, que te inclinaste a oír mi clamor y que extendiste tus manos para sacarme del pozo de la desesperación. Tú eres el único que me miras con amor y no me condenas porque tu sangre ha sido eficaz para justificarme. Tú eres el único que me dices que hay esperanza de cambio. Tú eres el único que me dice que sí puede haber gozo en mi vida. Tú eres el único que puedes darme la esperanza de la gloria eterna. Tú eres el único que no nos abandonas. Como hemos cantado, tú eres paciente, aguardando cuando estamos desviados de tu camino. Obra en la mente, obra en los pensamientos de cada uno de los que están en esta mañana. Derriba los argumentos y las fortalezas que Satanás haya edificado en las mentes de todos los que estamos aquí. Ideologías sucias y promiscuas. Pensamientos humanistas absurdos y bastardos. Señor, enséñanos a que tenemos la mente de Cristo. A vivir, Señor, con la vida que tú nos has dado, nos has concedido por gracia, por herencia. Una nueva vida nos diste. Por eso, Padre Celestial, te lo ruego en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo llame a consagración a nuestras vidas, a rendirnos a ti, a postrarnos, a arrodillarnos, a confesar que tú eres Dios, que tú eres santo, que tú eres Señor, que mi alma te anhela como el alma sedienta clama por las corrientes de las aguas. Ayúdame a soñar por las noches contigo. Ayúdame a meditar en tu palabra por las noches, Señor. A tener paz, a tener esperanza, Señor. Manifiesta el gozo de nuestra salvación en nuestras vidas. Levanta al que está caído, al que está dudando, Señor. Levanta al que está frío. Mira la cruz, iglesia. Allí se pagó tu precio, el rescate de tu libertad. Allí se pagó el precio, el rescate de tu libertad. Allí no hay condenación. Allí fuimos reconciliados con el Padre.
Allí donde estás, ora al Señor. Háblale a Él. Dale gracias. Dale gracias porque Él pagó por tu vida. Él te rescató. Dale gracias. Dale gracias. Toda la gloria es para ti.